Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y bueno, pues una cifra que también se nos quedó del módulo anterior o del bloque anterior es lo que le ha costado a Brasil hasta el momento hacer la infraestructura para el Mundial, específicamente en lo que se refiere a estadios, 12 estadios, $5,000 millones. En una nación que tú decías, Enrique, es de desigualdades bárbaras. Tremendas. Y $5,000 millones, pues vamos poniendo un poquito de 65,000 millones de pesos, ¿no? Es un golpe de dinero amplísimo. Yo creo, y lo platicábamos en el corte, hay muchas cuestiones que le podemos ver al fútbol debatibles, desde el papel de la FIFA transnacional, cómo se negocia con las naciones. Hay una política para elegir a los presidentes. Bueno, se sabe que, por ejemplo, Blatter pues, fue electo más bien por una alianza entre América y Oceanía y África. Europa siempre ha estado en contra de Blatter. Hay una grilla, una política en la FIFA muy fuerte, pero también es cierto que el fútbol sí llega a separar, hay ideologías, hay política, pero también llega a unir, ¿eh? Hay algunos hitos históricos muy claros donde el fútbol ha servido para unir pueblos, ¿no? Por ejemplo, aquella foto de Estados Unidos-Irán, creo que fue en el Mundial del 98, ¿no? Así es. Una foto donde se intercalaron entre jugadores y fue un mensaje muy interesante, un mensaje político, simbólico, no más que eso, pero creo que también, si es utilizado de forma adecuada, el fútbol también une pueblos, ¿no? O el tema último que me parece sumamente interesante de esta lucha contra el racismo en los estadios europeos. Con lo del plátano, ¿no? Eso me parece, lo del plátano ahora con Dani Alves del Barcelona, que me parece que son signos donde dices tú, mira, qué bien que están impulsando. O incluso estas campañas que a veces no son, digamos, suficiente, pero la del balón rosa en la Liga MX para el tema del cáncer cervicuterino de las mujeres, me parece que son de esas iniciativas que de repente sí ayudan y sí se mete el fútbol como a entrar en cuestiones sociales. Yo creo que es poco, pero cuando hay ese tipo de asuntos me parece que son loables y hay que fomentarlos. A mí me gustaría, por ejemplo, ver también un enfoque más para utilizar justamente para bien la gran afición, ¿no? 7 de cada 10 mexicanos siguen el fútbol de manera asidua, ¿no? Pero según la encuesta de utilización del tiempo del INEGI de 2009, solamente, menos del 10% de los mexicanos practican algún deporte normalmente, ¿no? Entonces nunca hemos visto este enroque que sería básico, ¿no? ¿Te gusta el fútbol? Practícalo, escuelas, academias. Levantamiento de tarro, ¿no? Exactamente. Sí, más bien está asociado como con el sedentarismo, el consumo del alcohol, etcétera, etcétera, que no tiene que estar disociado necesariamente, ¿no? O sea, es una sublimación de pasiones que es necesaria, sobre todo en una sociedad que tiene tantas tensiones y contradicciones históricas como la nuestra o como cualquier otra, ¿no? Desde ese punto de vista, sí es loable que exista una manera de sublimar de manera relativamente pacífica, excepto cuando se desvirtúa, estas tensiones sociales que hay, ¿no? La gente que tiene que asistir al estadio para causarse a sí mismo un desfogue, no es algo necesariamente enajenante, que también existe esa tendencia, ¿no? Entre cierta tendencia intelectualoide a decir que el fútbol es egregiamente enajenante, que es solamente para gente tonta. Dicen que la música también y el arte también, ¿no? Exacto, como en este esfuerzo moralista de condenar el deporte como algo enajenante. Si bien se ha masificado la mediatización del deporte, incluso hay filósofos como el filósofo francés Albert Camus que decía que no había visto nada que hermanara más a los hombres que un partido de fútbol, por ejemplo, ¿no? O que no había aprendido nada más importante en su vida. Claro. Exactamente, que había derivado lecciones muy importantes de cómo defender y atacar en el fútbol. Claro. Ahora, fíjate, en este tema precisamente creo que un déficit muy, muy importante en México, hablando y estando en el Canal 44, es que hay muy pocos estudios sociales sobre el tema de fútbol. O sea, los científicos sociales en México han abandonado ese tema precisamente por esta lógica como enajenante, ¿no? Sí. Y no se le toma en cuenta cuando yo creo que es un factor fundamental. Tú ves países como Brasil o Argentina donde hay muchísima literatura al respecto del tema futbolístico. Se le ve como un tema secundario, que no es transformador, Yo solamente recuerdo un estudio sociológico de un sociólogo de apellido Puig que se llama Lo sagrado del rebaño, el fútbol como integrador de identidades, y es como parte seminal de la literatura que analiza el fútbol sociológicamente, pero no es por desvirtuar el estudio, pero es poco menos que un panfleto, ¿no? Es corto en su extensión. No, pero es muy bueno, ¿eh? Es bueno. El libro de Puig, él estuvo aquí en Jalisco, en el Colegio de Jalisco, estuvo en el CIESAS, fue maestro del ITES, o la UDG, un extraordinario antropólogo. Fábregas, ¿no? Fabregat. Bueno, pero pero su primer apellido es Puig, ¿no? No, el segundo, Andrés Fábregas Puig. Exactamente. Bueno, muy bueno, donde describe todos los ritos que hay en torno a la asistencia al estadio. A mí es un estudio muy interesante, pero estoy de acuerdo, ¿eh? Los intelectuales le han tenido
digamos, como Reticencia, sí, ¿no? a entrarle, como diciendo, esta enajenación, que aparece un concepto muy marxista, ¿no? Sí, Esta enajenación se ve como, si yo estudio eso, pues es como seguir los intereses a las empresas, a los equipos, y en realidad no estamos transformando nada. Yo estoy de acuerdo en que tendría que ponerse el foco más, ¿no? no, yo creo que es muy importante. De hecho, mira, bueno, yo en el ITESO, que es lo que conozco más, solo sé de 2 tesis en lo que llevo en el Toda la ITESO, historia. que son 17 años, yo por lo menos 2 décadas, 2 tesis que se han hecho sobre fútbol. Y las 2 fueron sobre barras del Atlas. Y cuando hay temas futboleros en el ITESO, nomás sabemos 2 académicos que nos gusta entrarle al tema, que es Eduardo Quijano, un querido amigo, y tu servidor. Pero de allí en más nadie le entra al asunto, y yo creo que sí tendría que ser un tema mucho más abordado en la parte académica. Y solamente por citar el tema del uso político del fútbol, recordemos lo que pasó en el 2009, si mal no recuerdo, cuando fue la reforma al COFIPE con el tema de los tiempos en televisión, que empezaron a meter los comerciales del IFE a medio partido. ¿Se acuerdan esa situación que Como para generó? protestar la- Claro, para protestar, la poner en mal al imposición de- IFE, la gente estaba Bueno, sumamente incluso Rosalía molesta. Pliego declaró, Así es. bueno, yo no voy a transmitir el debate, yo voy a transmitir el fútbol, quieran o no. Así A la es. audiencia lo que quiera. Asuntos que yo creo que todavía se tienen que debatir de manera mucho más contundente, pero efectivamente hemos tenido ejemplos recientes de uso político del fútbol en contra, por ejemplo, en ese caso, de una ley que las televisoras consideraban que agredía sus Que sigo sus pensando intereses, que en ¿no? comparación internacional aquí el uso político del fútbol es bajísimo. Sigo pensándolo. Incluso, por ejemplo, se vino a la cabeza ahorita que platicas Argentina. En Argentina está bueno. completamente nacionalizado. O sea, todas las transmisiones están compradas por el gobierno nacional, Bueno, por Cristina Fernández. Y bueno, el alcalde sí, Macri, ¿no? el alcalde Macri, que era el ex presidente del Boca. de ¿no? Boca. Y el Mundial del 78, Ah, bueno. pues bueno, habrá que recordarlo, a media dictadura Militar. de la Junta Militar Argentina, Videla. con Videla, con todos ellos, y pues hay sospechas de que el Mundial fue arreglado para que Dicen Argentina que ganara su primer ese campeonato. famoso partido Argentina-Perú Argentina, pues, es donde más metió la mano la Junta Militar, ¿no? pues siempre ha existido eso, porque el Así fútbol es. genera cohesión social, genera Bueno, identidad. el Mundial genera del muchas 34 cosas. en Italia con También Mussolini, con Mussolini o sea, al mando. también, ¿no? O sea, sí hay ejemplos O históricos de incluso en meterle estos la casos mano, ¿no? apoteósicos de creación de identidad, el milagro de Berna, el primer campeonato de Alemania en la posguerra, donde se coronan en Suiza en 1954, en donde por primera vez la Alemania, bueno, en ese entonces no estaba reunificada, pero la Alemania federal podía clamar para sí un campeonato y fue más o menos como que la punta de flecha del milagro económico que después haría que Alemania despegara todo el siglo. Pero le ganaron a la que Alemania vinieron. democrática, ¿no? Exactamente. En ese Mundial. Se enfrentaron varias veces la Alemania comunista contra la Alemania federal y en esos encuentros también hubo enroques políticos muy interesantes, Así ¿no? es. Y el milagro de Berna, a la fecha hay un monumento afuera del estadio de Zurich y es un momento seminal en la creación de la identidad alemana moderna de posguerra y eso es muy interesante desde un punto de vista sociológico y ahí sí se ha analizado a profundidad. Yo no sé por qué fuera de este Inglaterra estudio de también. Fábregas no hay un estudio de las Inglaterra, Chivas En como Inglaterra la que las barras, por ejemplo, Ah, claro. los famosos hooligans, hooligans. los han analizado desde todos los puntos de vista. En Oxford, en Cambridge, estudios muy completos. Yo creo que habría que romper esos tabúes, ¿no? Oigan, nada más para no dejar la idea en el aire. ¿Y Villoro? Bueno, Villoro también, pero no sé si es texto académico, Pero no más bien Villero es crónicas. más literato, ¿no? Analiza más, es como ensayo sociológico. Yo creo que hace un buen Sí, muy aporte, bueno. indudablemente. México, creo Estados que- Unidos, por ejemplo, los Sí. partidos Creo que se entienden desde esa óptica. sí, creo que lo hace muy bien, pero hace falta estudio más con rigor académico y además estudiando las aficiones locales, que es lo más, o sea, el caso de León, la afición de León es un caso para estudiar, la de Tigres, por supuesto, Sí, ¿no? sí, sí, se cierran Que avenidas son- en León cuando juegan. Así es, En ¿no? de hecho, así les va a tocar en la final. Bueno, nos vamos. Seguiremos, por supuesto, con este tema en otras ediciones de Ángulos, porque también la parte de la afición es muy, muy interesante y sobre todo lo que hacen de repente los mexicanos, los dueños de los equipos, que de repente compran un equipo en Celaya y se lo llevan a Tijuana, o compran uno en la Ciudad de México y se lo llevan a Aguascalientes, o algunos otros casos que hay quien decía, ojalá que Raúl Padilla no se lleve a Guadalajara de Guadalajara a los Leones. No va a pasar. Por lo Queda. pronto, ¿no? Por lo pronto ya dijo, se queda y no se vende, porque también había por ahí una malinterpretación. Pues nos vamos, muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Muchas Ricardo. gracias, Buenas Jorge. Gracias a todos. Hasta la próxima, pásenla muy bien y quédense en Canal 44, en este Canal 44 que está también de fiesta por el triunfo de los Leones, que también habrá que analizar esa parte. Están generando mucha más identidad que los equipos que están
Hoy en Primera. No, sí. Por las podólogas.